Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que os he anunciado. Y estad seguros que yo estoy siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y cuán impenetrables sus caminos. Porque ¿quién conoció los designios del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a él para que pretenda ser recompensado? Puesto que de él, por él y en él tienen ser todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Así sea. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando la Santísima Trinidad y es la fiesta después del tiempo de Pentecostés. También hoy se conmemora el primer domingo de Pentecostés. Y en la Santísima Trinidad hay verdades que Dios nos permite conocer naturalmente, pero hay verdades que no. Y una de esas verdades es la Santísima Trinidad. Hay verdades que podemos llegar a conocer naturalmente con nuestro propio esfuerzo y hay verdades que no. No deberíamos buscar respuesta a lo que está vedado para los hombres. Este es el caso de la Santísima Trinidad. Es incomprensible para el ser humano y no deberíamos buscar su explicación. La Santísima Trinidad es una de esas verdades vedadas por Dios para los hombres. Es un misterio inefable que no se puede decir. Ahora bien, un misterio inefable garantiza la verdad. Estamos seguros de que es el verdadero Dios quien está por detrás de este misterio. Porque a un Dios como un Dios pagano, un Dios de los paganos, no se le ocurriría jamás guardarse un secreto para él. No actúan así los dioses inventados por los hombres. Podemos pensar en el budismo, en los hindúes. No tienen secretos en sus dioses, o sus dioses no guardan secretos. Que nuestro Dios guarde un secreto para Él nos garantiza de que Él está por detrás de ese secreto. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad es la garantía del Dios verdadero. Nos dice que por detrás está un Dios verdadero, porque solo un Dios verdadero puede guardar un secreto. La Santísima Trinidad es un secreto de Dios. Esto quiere decir que solo Él lo conoce. La Santísima Trinidad es la firma de Dios. Él es uno y trino. Él firma así la Santísima Trinidad. Así firma todos sus documentos, todas sus legislaciones. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio que se nombra mucho. Constantemente lo estamos nombrando. Por ejemplo, cada vez que nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos nombrando el misterio de la Santísima Trinidad.
Se nombra mucho, digo, pero se predica poco. Rara vez se predica sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Se habla mucho y se lo piensa poco. Se busca comprenderlo hasta donde Dios nos permita comprenderlo, como ya dije, porque es una verdad vedada a los hombres en toda su amplitud, pero se lo piensa poco. No hay muchos pensantes, no hay muchos que se dedican a pensar la Santísima Trinidad. Como ya dije, cada vez que nos santiguamos, estamos invocando de hecho la Santísima Trinidad. Pero para muchos, el misterio de la Santísima Trinidad queda allí, queda acotado por ese simple hecho de santiguarse. El padre Méramo, que en paz descanse, habló magníficamente sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Y me sirvo de él para esta homilía. Y digo primeramente que él continuamente denunciaba que en el seminario de Ecón, de la Fraternidad, se les aconsejaba a los noveles sacerdotes que predicaran poco sobre la Santísima Trinidad, porque podrían decir una herejía. Y esto es realmente lamentable. En vez de prepararse para predicar bien sobre la Trinidad, no, se les decía que no predicasen o que predicasen poco por temor. Es como coartar el entrenamiento o la enseñanza o el avance de una persona. Por ejemplo, es como decirle a un niño que tiene 1 año y que todavía gatea, no vayas a caminar por temor a caerte. Entonces, predicar la Santísima Trinidad, aun cuando se pueda llegar a decir un error, porque ese error también le va a permitir a ese sacerdote, cuando se le señale el error, avanzar en su estudio sobre la Santísima Trinidad, que poco se hace, y es deber de los sacerdotes hacerlo. En realidad, con respecto a cualquier dogma, uno podría decir una herejía. Entonces, estaríamos como maniatados, no podríamos hablar de nada, porque cualquiera podría decir una herejía. Pero con respecto al dogma de la Trinidad, el desfiladero de la montaña por donde uno camina y tiene por el otro lado el abismo donde se puede caer, ese desfiladero es estrechísimo. Transitar por ese desfiladero es muy peligroso. Hace falta muy poquito para salirse del sendero, del desfiladero, y caer en el abismo. Y eso es porque la Santísima Trinidad es el misterio de los misterios, el misterio más grande, más fundamental, sin el cual no existirían los otros misterios y no existiría la fe católica. Es así de simple. Si no hablamos de la Santísima Trinidad, si no la explicamos hasta donde podamos explicarla, porque ya dije que es una verdad vedada en su amplitud, no existiría la fe católica. Lo único o lo más fino que especifica la fe católica es la Santísima Trinidad. Sin el misterio de la Santísima Trinidad no habría nada de nuestra fe, de lo que podamos imaginar, de todo lo que sabemos de nuestra fe. Sin el misterio de la Santísima Trinidad sería la nada absoluta, porque Dios no sería, porque Dios es trino, uno y trino. Y ese es el misterio inconmensurable. Sin él, sin este misterio, no habría nada. Y es tan así que de él se deriva como gran misterio fundamental el segundo misterio, que es el de la encarnación. La encarnación
cuando nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, toma carne humana en el seno de la Santísima Virgen María, no existiría si no hubiera Santísima Trinidad. Si Dios no fuera trino, si no fuera tres personas, no habría habido encarnación. Si no existiera el hecho de que Dios es uno en tres personas, no habría encarnación. Dios no se habría encarnado, no habría venido Jesucristo al mundo. Y decimos esto ahora de otra manera. No existiría la encarnación si Dios fuera un Dios unipersonal. Si Dios fuera una sola persona, no existiría la encarnación. Es decir, existe la encarnación porque en Dios hay tres personas. Si fuera una sola persona, no habría habido encarnación. Creencias religiosas como el Islam y el judaísmo principalmente sostienen que Dios es unipersonal. Ellos dicen que Dios es una persona, una sola persona. Y de ahí es que se deriva en consecuencia la negación de la divinidad del Hijo de Dios. Porque si es una persona y a la vez no puede estar como hijo en la tierra, ese hijo que vino, que se sabe que vino, porque saben que Jesucristo vino, porque lo conocieron como un gran profeta, porque lo conocieron como un gran benefactor de la humanidad, no lo pueden admitir como Dios. Sí como ser humano, pero no como Dios. Eso es entonces la negación de la divinidad del Hijo de Dios. Decir que Dios es una sola persona, se llega a la conclusión de que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es Dios, como hace el Islam, como hace el judaísmo. Si Dios fuera unipersonal, caeríamos en la herejía del modalismo, en la que cayeron algunos primeros cristianos cuando dijeron el Padre como creador, el Padre como encarnado y el Padre como santificador Espíritu Santo. Bien, eso es una herejía. Entonces porque acá están hablando de solamente una persona, el Padre, que cumpliría las tres funciones que hacen las tres personas de la Santísima Trinidad: creador, encarnación y santificación Espíritu Santo. Entonces el modalismo es una de las grandes herejías primitivas, la que negaba que Dios es tres personas, decía que es solo una persona y que se manifiesta de distintos modos, por eso modalismo. Pues bien, la Santísima Trinidad es el misterio inconmensurable y escondido de Dios, porque es Dios mismo en su esencia y en su ser, y que solamente puede ser conocido como tal por la revelación, aunque por la razón se puede conocer su existencia y sus atributos. Pero no se puede llegar a conocer la Trinidad aunque esté implícita. Bien, la Trinidad entonces es un misterio escondido, un misterio vedado, porque es Dios mismo en su esencia y en su ser. Y solo puede ser conocido por la revelación, porque Dios nos habla de la Trinidad, por la revelación. Aunque por la razón uno podría llegar a conocer su existencia, uno puede llegar a conocer su existencia, la existencia de Dios y los atributos. Supongamos una persona que no conoce la Biblia, la revelación, y se dedica esta persona a pensar, a llegar con sus propios juicios, sus pensamientos, a conocer a Dios, puede llegar a conocer a Dios, puede llegar a conocer la existencia de Dios, puede llegar a decir Dios existe. Y eso le llevaría un tiempo, podríamos decir infinito, le llevaría muchísimo tiempo. Entonces Dios nos acortó el camino con la revelación, con las Sagradas Escrituras, para decirnos cómo es Él y cómo es en su esencia en la Santísima Trinidad.
Entonces, por la razón se puede conocer la existencia de Dios y los atributos de Dios. Puedo decir que Dios es perfecto, puedo decir que Dios es bueno, puedo decir que es misericordioso, que es todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero, como digo, llevaría muchísimo tiempo y se podría llegar a conocer la Trinidad hasta un cierto punto porque está implícita en ese conocimiento de Dios. Está implícita en Dios, la Santísima Trinidad, pero recóndidamente. Es decir, que está tan escondida que necesita una revelación explícita, una explicación revelada como es la que tenemos en las Sagradas Escrituras. Sin revelación, sin las Sagradas Escrituras, no se puede sacar esa recóndita implicitud de la Santísima Trinidad, está implícita en Dios, o sea, esa necesidad de interpretar el mensaje de Dios para poder llegar a conocer que en Él hay tres personas, porque esa realidad supera cualquier inteligencia creada, la humana y la angelical. Ni siquiera los ángeles pueden llegar a conocer por sus propias fuerzas el misterio de la Santísima Trinidad. Podemos explicitar otros dogmas, otras cosas, como hace la teología con las conclusiones teológicas, que luego son o pueden ser definidas por el magisterio infalible de la Iglesia. Si la Trinidad está implícita en Dios, ¿por qué no se puede deducir? Como se deduce, por ejemplo, a través del razonamiento lo que está implícito en los principios por los cuales nos movemos. ¿Por qué no podemos deducir, si está implícita la Trinidad, por qué no la podemos deducir con nuestro propio razonamiento? Porque es una implicitud absolutamente recóndita, absolutamente escondida. ¿Escondida a qué cosa? ¿O escondida a quién? Escondida para toda otra cosa que no sea Dios. En el dogma hay una evolución homogénea en cuanto o con respecto a su entendimiento. No es que el dogma cambia, pero sí cambia la manera o de llegar al dogma o la profundización del dogma con respecto a nuestro entendimiento o explicitación del dogma, que sale de lo virtual, de lo implícito. Si lo explícito es por explicación puramente racional, pero basado en la revelación y en el depósito de la fe, entonces tenemos la teología. La teología es lo que hace, es eso, sacar conclusiones de la revelación, de lo que Dios nos ha dicho, a través del razonamiento, conclusiones que uno hace a través de los principios que nos ha dado Dios. Si ese razonamiento lo toma y lo declara la Iglesia, entonces tenemos un dogma. Entonces, un concilio puede declarar un dogma, como lo ha hecho la Iglesia. Un papa también puede declarar un dogma, es infalible. Ya no es esa verdad extraída por simple razonamiento, sino también por el magisterio infalible de la Iglesia, aunque se haya hecho por razonamiento. Entonces, eso hay que distinguir. Una cosa es una verdad extraída por simple razonamiento, algo que uno piensa, y otra cosa también es la conclusión a la que llega el magisterio infalible de la Iglesia, aunque se haya hecho por razonamiento. El misterio de la Santísima Trinidad es con implicitud tan profunda que no bastan las fuerzas de nuestra razón para explicarla o desarrollarla. Está tan escondida, tan implícita en Dios, que es imposible con nuestras fuerzas. Porque es implícita quo ad se, es decir, en cuanto a sí misma o en sí misma es implícita, o para sí misma es implícita, pero no es implícita quod ad nos, no es implícita para nosotros o según nosotros. Entonces, en ese sentido se dice que la Santísima Trinidad es implícita quod ad se, en sí misma o para sí misma, para Dios mismo.
Tal es, por ejemplo, la implicitud con que la Trinidad de personas está contenida en la unidad divina. Tal implicitud, para ser explicada, exige, sí o sí, la revelación divina. La Trinidad está ciertamente incluida en la divinidad, pero no basta que la inclusión exista, sino también que esa inclusión pueda verse o demostrarse sin nueva revelación. No necesitamos una nueva revelación porque ya está implícita en la revelación que Dios nos ha dado. ¿Y por qué? Porque si estuviera implícita en la divinidad, en la misma existencia de Dios, entonces, del modo normal, no haría falta revelación. Sería deducible por la razón, no haría falta la fe. Si pudiéramos explicitarla por la razón, no haría falta la fe. Si pudiéramos conocerla, la Trinidad, por nuestra propia razón, no haría falta que Dios nos lo revelara, no haría falta la fe. Sin embargo, está implícita. Hace falta la fe, hace falta la revelación, y esas son distinciones que debemos hacer. Entonces, de parte de la Iglesia, de los hombres de Iglesia, se habla muy poco de la Santísima Trinidad. Tal es la implicitud con que el dogma de la Trinidad se encuentra en el dogma de la existencia de Dios sobrenatural. Esta clase de implicitud fue lo que Dios fue explicando más y más durante todo el Antiguo Testamento. Él fue haciéndolo o revelándolo poco a poco en el Antiguo Testamento, revelándoselo a los padres, a los patriarcas del Antiguo Testamento. Se ve entonces cómo está implícita la Santísima Trinidad en la existencia de Dios, pero requiere ser explicitada por el mismo Dios. Y por eso en la expresión del Evangelio hemos creído en la caridad, que me olvidé de buscar esta cita, pero creo que es de San Juan. Se puede decir con verdad que Dios es Trinidad porque es caridad. Porque Dios es caridad, porque Dios es amor, se tiene que llegar a la conclusión de que es Trinidad. Porque si no, ¿cómo habría caridad, cómo habría amor si no hubiese más que una sola persona en Dios? O sea, para que haya amor tiene que haber otra persona. Porque no puede haber amor en una sola persona. Para que haya amor tiene que haber dos, tiene que haber una reciprocidad entre dos personas. Y volvemos a lo mismo, si esto es verdad y es verdad, ¿por qué entonces no deducimos que siendo Dios amor y caridad es trino? Si vemos que Dios es amor, la deducción lógica es decir que Él es trino. Porque la implicitud es recóndita, es quod ad se, como dijimos, implícita para sí mismo, y no quod ad nos, no es implícita para nosotros. Se puede decir con toda propiedad que Dios no es un Dios egoísta, narcisista, que se ama a sí mismo. Porque si lo fuera así, entonces sería una sola persona. Un Dios que es una sola persona y que se ama a sí mismo. Si se nos dice que Dios ama, si se nos dice que Dios es amor, es porque hay tres personas y no una sola. Porque psicológicamente el narcisismo es un egoísmo intrínseco. Algunos sostienen erróneamente que si Dios no hubiera creado, es porque es un egoísta. Y la respuesta es no. La respuesta es no por la Santísima Trinidad, porque aun cuando Dios no creara, Él no es egoísta, porque Él sigue siendo Dios uno y trino, sigue habiendo amor en Dios, porque hay tres personas. Hay tres personas que se aman y se conocen, entonces no puede haber ningún egoísmo en Dios. Pues Dios es caridad, y porque es caridad es amor, y porque es amor es trino.
Dios es caridad, porque es caridad es amor, porque es amor y el amor solo puede ser entre dos o tres, porque es amor es trino. Dios no es unipersonal como el Dios del judaísmo o el Dios del Islam o el Dios de los hindúes. Y ahí está el problema, porque se puede, se debe y se tiene que llegar metafísica, filosófica y naturalmente al conocimiento de Dios como el ser supremo del cual procede todo y sin él nada existe, por difícil que fuera. Dios nos ha dado la inteligencia para que con la inteligencia podamos conocerlo a Él, podamos llegar a su conocimiento a través de la metafísica, a través de la filosofía y a través de la teología, llegar al conocimiento de Dios. Dios nos va a pedir cuentas de cómo hemos llegado a conocerlo aquí en la tierra con nuestra inteligencia. No con la revelación, sino con nuestra inteligencia. Y a ese conocimiento natural de Dios, ni siquiera llegan sacerdotes que no llegan a este conocimiento válido de Dios, porque no tienen conocimientos básicos metafísicos o conocimientos metafísicos sólidos. ¿Y por qué uno puede decir esto, asegurar esto? Lo puede asegurar por las herejías que se dicen, como por ejemplo el sostener o el estar a favor de la tesis delata o explicita que quien está a favor de eso no tiene el conocimiento necesario filosófico de la metafísica y por eso sostiene una aberración filosófica. El embobamiento que hay por la tesis delata la falta de conocimiento metafísico que hay en sacerdotes y obispos, lamentablemente. Y si no hay ese conocimiento metafísico, tampoco se puede llegar al conocimiento natural de la Trinidad en Dios. En el esfuerzo por conocer a Dios hay una obligación moral para todo cristiano, para todo hijo de Dios bautizado, y obviamente mucho más para un sacerdote, un obispo, de conocerlo metafísicamente, filosóficamente, pues para ello Dios nos dio la inteligencia. Entonces, no es una cosa, no es un privilegio del sacerdote, o no es que el sacerdote es el que se dedica a estudiar sobre Dios, es una necesidad, una obligación moral para todos. Cada uno, a su medida, a su manera, debe ponerse a estudiar sobre Dios. Y debe ponerse a estudiar la filosofía que le permite llegar a estudiar a Dios. La filosofía de Santo Tomás de Aquino. Cada uno con la medida de su inteligencia. Pero eso es un pedido de cuentas de parte de Dios. Si con su propia inteligencia han podido estudiar la filosofía que le permitía llegar al conocimiento de Él. Por eso, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, una de las primeras cosas que se estudian es la existencia de Dios a través de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. La existencia de Dios implica entonces la Trinidad, pero no es deducible per se, como ya hemos dicho. Y ese es un misterio, es el gran misterio de la Trinidad. El gran misterio de la relatividad, es decir, de las personas que se relacionan entre sí, el Padre con el Hijo con el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, en la Trinidad. Esa relación, uno cuando habla de relatividad no pensar que está hablando de Einstein o del tiempo, de la relatividad. No, está hablando de la relatividad, de la relación que hay entre las personas. Y esa relatividad, esa relación entre las personas se da entre ellas, siendo que son personas absolutas, siendo que son de naturaleza absoluta,
¿Cómo es posible entonces que algo que sea absoluto tenga una cierta relatividad? El misterio relativo en cuanto a las personas es misterio porque son tres personas que se relacionan en sí mismos por la procedencia. Es decir, por donde o de donde cada una de esas personas procede, allí se relacionan las personas. Para la razón humana es impensable que haya algo absoluto compaginado perfecta e íntimamente con algo relativo. O es absoluto o es relativo. Para la mente humana es así. O es blanco o es negro. Y eso lo entiende todo el mundo. Pero que lo absoluto sea relativo y que lo relativo a su vez sea recíprocamente absoluto, no lo podemos entender. Porque cada persona relativa en cuanto al origen por la procedencia es absoluta en cuanto a la divinidad por su esencia y sustancia natural. Vuelvo a repetir, cada persona es relativa porque depende de un origen, depende de otra persona, entonces se relaciona, hay una relatividad, pero a su vez cada persona es en sí misma absoluta, como si no necesitara depender de nada. El padre Méramo sostiene que en Ecón esas cosas no se enseñaban, lamentablemente, y él afirma que tuvo que estudiarlas escondido, tuvo que leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino escondido. No le enseñaban, no sé si le permitirían, por algo lo hizo escondido. El padre Méramo también le oyó decir a Monseñor Lefebvre, no hable mucho de la Trinidad para que no metan la pata y digan herejías. El intelecto humano, que puede concebir lo absoluto y lo relativo, las dos cosas no las puede conjugar. ¿Cómo es que lo absoluto del ser de Dios, de la divinidad de Dios, de la plenitud de ser absoluta, sea relativa como persona? La plenitud de ser absoluta, relativa como persona, ¿quién puede entender esto? ¿Cómo puede haber tres personas y no dos, ni una, ni cuatro, como dice Santo Tomás de Aquino? Porque se requiere para que haya perfecto amor no una persona, porque sería un narcisismo, como dijimos recién, sería un amor imperfecto, un amor que uno se tiene a sí mismo, es un amor imperfecto. Si fueran dos personas, sería un amor entre esas dos personas, pero que no sería pleno. Y por lo tanto se requieren tres para que el amor sea pleno. ¿Por qué pleno? ¿Por qué tres para que sea pleno? Porque está el amante, es decir, quien ama, está el amado y está el amor. Amante, amado y amor. Tres. Amante, amado y amor. Y ahí hay plenitud de amor. El amor de esos dos amantes que mutuamente se aman y proliferan en ese amor. Algo similar, Dios creó al hombre, varón y mujer, para que haya amor entre dos, entre un varón y una mujer, y el fruto de ese amor, o la plenitud de ese amor, es un hijo. El fruto. Bien. Por eso, Santo Tomás de Aquino dice, está el amante, lo amado y el amor que los une
Y ese es el Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo entonces es el amor que une al amante y al amado. Entonces por eso son tres. La Santísima Trinidad son tres, no son cuatro, no son dos, no son uno, son tres. Porque el Verbo procede del Padre como inteligencia. El Verbo o palabra es la inteligencia del Padre, inteligencia conceptual de la divinidad. Y el Espíritu Santo procede como expirado por la voluntad, es decir, por el querer, que ama entre el Padre y el Hijo. Expirando ese mutuo amor, que es otra persona distinta relativamente en cuanto a la procedencia. El amor que hay entre el Padre y el Hijo es una persona, la del Espíritu Santo. Porque no es lo mismo no proceder de nada como fuente primigenia de la divinidad, que es el Padre no engendrado. El Padre se distingue de las otras dos personas porque no procede de nada, es no engendrado. No es lo mismo no ser engendrado, que es el caso del Padre, que ser engendrado o nacido como lo es el Hijo. Y no es lo mismo ser expirado por amor entre el Padre y el Hijo. Pero los tres son la misma divinidad, el mismo Dios, en absoluto. Es el mismo absoluto, aunque en cada persona haya una relatividad. Y por eso son eternos o coeternos, porque tienen la misma sustancia, la misma divinidad. Uno procede del otro, hay una procedencia ab alio del otro, quiere decir, pero no como la común procedencia que es por participación, como somos los seres creados. No tienen las personas de la Santísima Trinidad la plenitud del ser, el ser absoluto, como lo tienen las criaturas que tienen ser. Hay una manera distinta en Dios y las criaturas de tener el ser. En el caso de la Santísima Trinidad, de las personas de la Santísima Trinidad, cada persona tiene el ser absoluto. Y se dice que el ser no es por participación. Porque decir que el ser es por participación, como decimos, como es el caso de las criaturas, como nosotros tenemos ser por participación, es decir, o implicar una limitación, es implicar un defecto. El ser en la Santísima Trinidad es consustancial, es decir, en la misma sustancia, las tres personas. Es decir, las tres personas consustancial con la misma plenitud divina. Se me movió el documento. ¿Dónde estaba? Consustancial, o sea, con la misma plenitud divina. Solo que el Padre es Dios como fuente, y de ahí viene la relatividad del Padre, fuente de quien procede el Hijo como engendrado, o generado, o nacido, por vía intelectual de conocimiento, y el Hijo tiene toda la plenitud de ser de la naturaleza de la divinidad del Padre, pero la tiene como recibida, y esa es la relatividad del Padre, del Hijo, el tenerla recibida, mientras que el Padre la tiene como quien la da. Esa es la relatividad del Padre. La relatividad del Padre es como quien la da, la relatividad del Hijo es como quien la recibe. Una relatividad es originante, origina, da, y la otra relatividad es originada, recibe. Y se distinguen el Padre y el Hijo por el origen del proceder. Y así también el Espíritu Santo tiene la misma plenitud de ser recibida del Padre y del Hijo conjuntamente,
Entonces, ¿cómo se puede concebir que esa plenitud de ser absoluta de la divinidad en cada persona de la Santísima Trinidad, que tienen plenitud de ser absoluta? El Padre tiene plenitud de ser absoluta, el Hijo tiene plenitud de ser absoluto, el Espíritu Santo tiene plenitud de ser absoluto. ¿Cómo puede ser entonces que sean a la vez relativos? Ese es un problema que no podemos entender. Y no lo vamos a entender jamás. Ni siquiera en el cielo. Bueno, ánimo. No lo vamos a entender jamás. Con toda tranquilidad podemos hablar y explicar, aunque insuficientemente, que según sea el punto de vista desde el que se mire de esa plenitud de ser, se puede decir: plenitud de ser en absoluto, la esencia, naturaleza o sustancia. Desde un punto de vista relativo, procedencia al origen constituyendo persona o poseída por una persona, esa ser absoluto o ser propio de una persona. Pero no con toda facilidad y tranquilidad se puede compaginar las dos realidades a la vez, a saber, absoluta y relativa. Ese es el problema. Uno puede hablar de Dios como ser absoluto, perfecto, lo entiendo, todo el mundo lo entiende. Uno puede hablar de Dios en la persona de la Santísima Trinidad como que se relaciona con los otros, perfecto, eso lo entiende. El problema está cuando queremos decir, bueno, las dos cosas, absolutas y relativas, se dan a la vez. Ahí nuestra inteligencia dice, no, produce un shock en la inteligencia, que algo absoluto sea relativo a la vez. Santo Tomás, en base a San Agustín, explicó muy bien esto, pero es necesario presentarlo con toda su agudeza y profundidad, porque los tiempos vuelan, nos apremian, porque ya viene nuestro Señor Jesucristo, y hay que conocer esto. Y cuando lo veamos, nos vamos a llenar de gozo al ver que es una relatividad con respecto al Padre y con respecto al Espíritu Santo, con todo su ser absoluto. Eso le vamos a decir a Cristo cuando Él llegue en la parucía, porque lo vamos a estudiar. Esa es la dificultad de la Trinidad. Al Dios personal que tenemos se le puede llegar a conocer por la razón, pero no se lo puede encasillar en una sola persona. Porque si yo a ese Dios, que lo puedo llegar a conocer por la razón, digo que es una sola persona, estoy negando a la vez a ese Dios. Porque estoy negando que es amor. Porque estoy negando de que hay una relación de amor entre las tres personas. Y eso es lo que hace el Islam, eso es lo que hace el judaísmo. Encasillan a Dios en una sola persona. Es una dificultad lógica la de compaginar lo absoluto con lo relativo a la vez, e insuperable. Es un problema especulativo o teológico y a su vez también derivado metafísicamente, pero es un problema teológico insuperable. ¿Y por qué? Porque si no se tuviera la revelación de Dios, si Dios no nos explicara esto, debería saber que Dios absoluto existe y que es un Dios personal que ama y conoce. Erróneamente concluiríamos, como dije recién, que Dios es una sola persona. Si no tuviéramos la revelación, por nuestro propio razonamiento, llegaríamos a la conclusión de que es una sola persona y llegaríamos a una conclusión errónea. No podría ser o no debemos unipersonalizarlo, singularizarlo en una sola persona, porque caeríamos en herejía, como es la herejía el Islam, como es el judaísmo. Porque Dios es trino, ya lo explicamos por qué, porque es amor, no es unipersonal. El ser humano puede llegar a conocer a Dios sin la ayuda de la revelación, ya lo dijimos, pero
corre el peligro de llegar a conocerlo mal. El peligro es de llegar a concluir de que es una sola persona. Ese es el peligro en el que cayeron los musulmanes y los judíos. Entonces, no personalizar. Dios es personal, sí, pero no es una sola persona, como dice el judaísmo y el islam. Es decir, que sin revelación, el conocimiento racional o natural o metafísico filosófico de Dios, si no se frena en la arista del límite que hay hacia el abismo, uno sucumbe. Por eso no puede caer fácilmente en el abismo. Pareciera que hay una exigencia que si Dios decide crear criaturas con conocimiento, tenía que revelarse, porque si no, no conocerían jamás al verdadero Dios, aunque nadie tiene por qué exigir la revelación. Y que filosóficamente hablando no bastaría, y lo más seguro es que pasaríamos del límite y lo mal entenderíamos diciendo que es una sola persona, un Dios personal y nada más. Dios es una sola persona y se acabó. Por eso Dios nos mandó el auxilio de la revelación, para decirnos que son 3 personas. La revelación nos dice, no es una sola persona, son 3 personas, es trino. Y nosotros, otra vez se me fue. Y nosotros decimos, ¿cómo es esto? La razón me dice que es uno, pero a la vez no puedo decir que es una sola persona, porque Dios, por la fe, me dice que es trino. Entonces, es bien complicado. Y a la mayoría no le alcanza la teología que tiene, no alcanza la metafísica que tiene, hay que siempre profundizar más, hay que estudiar más, o no les da gana de estudiar más. No basta con decir que Dios es providente y misericordioso y redentor, como se dicen en todos los sermones. Hay que decir que Dios es uno y trino, y hay que explicar por qué es trino, porque es amor. Porque el Dios providente y redentor no basta para especificar la religión católica. Si uno le pregunta a un musulmán cómo es su Dios, ellos lógicamente van a decir que su Dios es providente y redentor. No van a decir otra cosa. Si uno le pregunta a un judío cómo es su Dios, el Dios de ellos también es providente y redentor. Por lo tanto, decir que es providente y redentor no especifica a la Iglesia Católica, a la fe católica. Lo que especifica a la Iglesia Católica, a la fe católica, es la Santísima Trinidad. Lo absoluto y lo relativo a la vez, que a ningún Dios se le habría ocurrido presentarse así, como lo dije al principio del sermón. No basta explicar cómo se salvan las almas, que se salvan por la misericordia, que se salvan por los sacramentos, por la providencia de Dios. No basta explicar eso. Hay que explicar la Santísima Trinidad, porque ¿cómo se va a explicar cómo se salvan las almas si no se explica al Dios que salva esas almas? Las almas se salvan por Dios, por su religión, por la Santísima Iglesia Católica. Pero ¿cómo nos vamos a salvar si no conocemos a nuestro Dios, que es trino? Por eso no basta tener la fe, es necesario también explicarla lo más que podamos. Y ahí está la grandiosidad del misterio de Dios, uno y trino, al que debo conocer naturalmente, pero que no conozco efectivamente si no hay revelación, si no recurro a la revelación de Dios. Y si yo lo personalizo, si digo que es una sola persona, destruyo la Santísima Trinidad. Por eso es que la Trinidad es una implicitud recóndita que solo Dios puede revelar, y eso nos garantiza que
Dios es verdadero. Y por eso decimos que la única religión verdadera es la católica, porque es la única religión revelada por Dios, en donde se nos revela la Santísima Trinidad. Otras revelaciones de otras religiones, que obviamente no son revelaciones del verdadero Dios, nunca van a hablar de algo tan complejo como es la Santísima Trinidad. Entonces, para un católico no hay fe si no hay Trinidad. Pues bien, entonces no se dan cuenta entonces que la diferencia que hay entre el Dios del judaísmo y el Dios verdadero del catolicismo. No se tiene conocimiento de que en el Antiguo Testamento se conocía ya la Santísima Trinidad. Conocían al verdadero Dios, por lo tanto conocían la Santísima Trinidad. Porque no podrían haber dicho, mi padre Abraham en la fe, no podrían haber dicho, Jacob, Isaac, el padre Abraham es mi padre en la fe, si no creían en la Santísima Trinidad. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que en el Antiguo Testamento se creía en la Trinidad. Lo que pasa es que ese conocimiento estaba vedado al pueblo, pero los padres, los patriarcas, los profetas, los mayores, los guiaban al pueblo elegido, sí sabían, sí conocían la Santísima Trinidad, conocían el verdadero Dios. Y el pueblo creía en la fe de esos padres que conocían explícitamente y ellos conocían implícitamente. Por eso Abraham deseó ver mi día, dice nuestro Señor. ¿Y cómo podría Abraham saber el día de nuestro Señor si no conocía la encarnación? Y si conocía la encarnación, conocía que era una persona distinta de la persona del Padre. Entonces conocía la Trinidad. Abraham conocía la Trinidad. Bien, no se ha dilucidado en su verdadero podio este magno misterio inconmensurable del Dios uno y trino, que es el que festejamos hoy. Y eso explica por qué la ignorancia que hay sobre la Santísima Trinidad. Aceptamos la pura estupidez herética intolerable de la tesis o de los que propugnan la infalibilidad solo en el magisterio extraordinario y los que luchan por la restauración como triunfo de la Iglesia antes de la parusía. Y esa es la situación, todas esas herejías y estupideces se aceptan. Pero los que salimos del modernismo, porque Dios nos dio la gracia sin ser modernistas, estando allí, pero sin ser modernistas, sin ser de ellos, nos refugiamos en la tradición buscando los pastos verdaderos, pero nos encontramos con que en la tradición hay mayores herejías aún, como las que acabo de nombrar. Entonces festejemos este luminoso, inconmensurable misterio de Dios, uno y trino, privilegio, fundamento de toda nuestra fe y de la Iglesia católica, apostólica y romana, a la cual queremos pertenecer y moriremos con la ayuda y la gracia de Dios y la bendición de María Santísima. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida.